Buen día a todos. Derivado de la nueva determinación del impuesto sobre la renta para los trabajadores del Estado en Oaxaca, vamos a hacer un pequeño análisis meramente técnico sobre cómo se calcula el impuesto, cuáles son los efectos, cuáles son las diferencias en tres niveles diferentes, 1A, 7A y 13A. Pero para ello necesitamos entender el contexto del tema para poder entender el problema y así definir algún posicionamiento, alguna sugerencia, posibles soluciones. Vamos a empezar por entender que impuestos sobre la renta siempre hemos pagado desde que cobramos nuestra primera quincena. Lo que muchos no sabemos es cómo se calcula o cómo lo hacía el gobierno. Entonces para ello me voy a auxiliar de esta nómina. Es un nivel 12A, es de mayo de 2025. Sí, mayo de 2025. Entonces atrás de nuestro sobre, el sobre normalmente lo vemos así. Este es un nivel 1A, es el que acabo de transcribir en esta parte. Entonces nuestro sobre lo vemos así. Vemos del lado izquierdo el concepto de percepciones, que es todo lo que nos paga gobierno, y del lado izquierdo las deducciones, que es donde viene el impuesto sobre la renta. Pero lo que nos interesa, aparte del impuesto sobre la renta, que es la cantidad que está generando mucha polémica, es lo que está atrás de este apartado izquierdo, que son las percepciones. Esto es lo que nosotros vemos, pero fiscalmente lo que le interesa al gobierno es esto, cómo está clasificado. En nuestro sobre vemos una cantidad sueldo 16.146, pero para la autoridad es importante que el patrón lo clasifique si esta percepción o todas estas percepciones son importes grabados o son importes exentos. ¿Qué significa? Si una cantidad se clasifica como importe grabado, quiere decir que esta cantidad o la suma de estas cantidades que va a venir aquí al final, total grabado 27.997, ¿qué es esto? La suma de estas cantidades, estos sí van a causar impuestos sobre la renta. Esta cantidad, lo que está en la columna de importe grabado, es lo que va a causar impuestos sobre la renta. Lo que esté en importe exento no va a causar impuestos sobre la renta. Y aquí yo creo que está el principal detalle, el meollo del asunto. Anteriormente, hasta antes de abril 2026, nuestro sueldo base siempre se ha clasificado de manera correcta. Es un importe que sí grava impuestos sobre la renta. Pero las prestaciones comunes, como son previsión social múltiple, despensa, actividades culturales y deportivas, y quinquenios, que es lo común en cada sobre, salvo que alguien no tenga quinquenios, todas estas prestaciones distintas al sueldo base los clasificaba como importes exentos. Están acá como importes exentos. Quiere decir que no pagan impuestos sobre la renta. Por lo menos ese era el procedimiento hasta antes de este abril 2026. Entonces eso es lo que hay que entender. Entonces, una vez que entendimos que atrás de nuestro sobre hay una clasificación de cada prestación, si es grabado o es exento, entonces podemos regresar a nuestra hoja de cálculo. Entonces aquí yo lo que hice fue transcribir, repito, este sobre. Este sobre es un nivel 1A. Entonces lo que hice fue transcribir estas cantidades. Estas cantidades que están acá son las mismas que están acá. Este total de 10.639, aquí están los 10.639. ¿Ok? Y las cantidades que están de este lado derecho, que son las deducciones, son las mismas que están acá. Aquí. Solo para no hacer más grande la hoja de cálculo, lo que sí estoy especificando es el impuesto sobre la renta, 1.328.30, 1.328.30.
Y como no todos tenemos las mismas deducciones, por ejemplo aquí tiene préstamo directo, préstamo línea blanca, préstamo para materiales. Entonces lo que hice fue sumar todas estas cantidades que no va a variar. Entonces sumo estas cantidades y las pongo acá. Entonces aquí no es vamos a ponerlo como otras deducciones, que esta va a ser la sumatoria de estas cantidades distintas del impuesto sobre la renta, nada más para no amontonar los datos en la hoja. Pero finalmente el total, 2.780, que es la cantidad que está acá, es la misma que tenemos aquí. ¿Ok? Y el neto a recibir, lo que nos transfieren a la cuenta bancaria, son los 7.858.50, que es esta cantidad, que es el neto a recibir en esta columna de Excel. Ok, entonces esto que transcribimos aquí ya está en esta hoja y sobre esto vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo se hacía antes? Lo que les acabo de mostrar en esta hoja sobre importes grabados y exentos. Este era el proceso anterior, o esta era la mecánica anterior, donde lo único que grababa impuestos sobre la renta era el sueldo base, los 5.435, y los conceptos de previsión social múltiple, despensa, actividades culturales y deportivas, hasta antes de abril de 2026, estaban como exentos. Por eso están en esta columna. Aquí. Entonces, únicamente grababa el sueldo base y todo lo demás era exento. Entonces, ¿cómo se calculaba el impuesto? Este es nuestro total de percepciones que sí causan impuestos sobre la renta. Entonces, a esta cantidad de 5.435 es lo que hay que calcularle el impuesto, de acuerdo a la mecánica anterior. ¿Cómo se calcula el impuesto sobre la renta de un asalariado? Hay que ocupar una tarifa. Esta es la tarifa. ¿De dónde se obtiene esta tarifa? Es una tarifa que publica el Servicio de Administración Tributaria en el Diario Oficial de la Federación. La vigente para 2026 está publicada el 28 de diciembre de 2025. Aquí está. Diario Oficial de la Federación, diciembre 25, día 28. Y aquí está, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Resolución miscelánea, anexo 1 y anexo 4568 para 2026. ¿Cuál es la que nos interesa? El anexo 8, que es donde vienen las tarifas. Le damos un clic y nos va a aparecer todo ese apartado. Buscamos anexo 8 y aquí está el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Tarifas aplicables a pagos provisionales de retenciones y cálculo del impuesto sobre la renta para 2026. Estamos haciendo un cálculo quincenal y hay tarifas diarias, semanales, decenales, quincenales y mensuales. Entonces, ¿cuál es la que tenemos que aplicar? La quincenal, la de 15 días. Está en el apartado B, fracción cuarta. Pues vamos, y aquí está. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días correspondientes a 2026. Entonces lo que yo estoy haciendo es transcribir esta tarifa nuevamente a esta tabla de Excel. Entonces estas cantidades que corresponden a la tarifa quincenal del 2026 la estoy transcribiendo en esta hoja de cálculo. ¿Okay? Una vez que tenemos nuestra tarifa, ¿cómo calculamos el impuesto sobre la renta sobre esta base gravable? Vamos a empezar con la mecánica anterior. Entonces estos 5.425, lo que hay que hacer es ubicarlo dentro de esta tabla. Existen unas columnas que se llaman límite inferior y límite superior. Entonces hay que ubicar esta cantidad, este importe, en una fila donde comprenda esta cantidad, donde se ubique esta cantidad. Aquí, por ejemplo, ya está remarcado, está en color verde. ¿Por qué? Porque 5.435 es menor que 3.500, que es el límite inferior,
perdón, es mayor que el límite inferior, pero es menor que el límite superior. O sea, está entre 3.537 y 6.216. Una vez que ubicamos en qué fila se ubica nuestra base gravable, entonces aplicamos el procedimiento. ¿Qué es lo que dice el procedimiento? A esta base gravable dice réstale el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Es esta cantidad. 3.537, 3.537. Está marcado en color amarillo, que es el encabezado. ¿Ok? Y esta es la diferencia. 5.435 menos 3.537, y ese es el excedente de mi límite inferior. Luego dice la ley, a ese excedente aplícale una tasa. ¿Cuál es la tasa? La que está en la columna 4, dice porcentaje sobre excedente. Entonces en esta fila le toca el 10.88%. ¿Ok? Entonces a este excedente le voy a aplicar esta tasa y va a dar un impuesto marginal de 206.48. Y finalmente hay que sumarle una cuota fija. Esta cuota fija está en la tercera columna, 207.75, aquí. Entonces, sumando el impuesto marginal más la cuota fija, nos da el impuesto que nos debe retener gobierno o nuestro patrón por haber generado unos ingresos acumulables de 5.435. Entonces, esta cantidad aquí está. Es el impuesto a retener de acuerdo al proceso anterior. Las otras deducciones no varían, pues son las mismas. Lo que disminuyó es el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque la base gravable era menor. Tampoco considerábamos el nuevo concepto que se llama API. Entonces, este es el impuesto que nos retenían hasta antes de abril de 2026 por estos mismos prestaciones, excluyendo esta cantidad. Entonces, deberían de habernos depositado a nuestra cuenta bancaria 7.122. Sin embargo, nos depositó 7.858. ¿Qué quiere decir? Que hay un beneficio de 735.93 pesos. Estoy ganando un poquito más de lo que hubiera ganado con la mecánica anterior. Aquí viene la explicación que da el comité. Para los niveles bajos va a haber un beneficio. Para los niveles medios va disminuyendo. De tal manera que en el 13A ya casi no es nada. Y a lo mejor un 13C con varios quinquenios posiblemente le resulte a cargo. Entonces aquí aparentemente hay un beneficio. ¿Cómo verificamos que este cálculo actual que nos está determinando en abril de 2026 está correcto? Este es el proceso actual, donde absolutamente todas las prestaciones, todas estas prestaciones son grabadas. Ya no hay nada exento. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. La ley dice que yo puedo denominarle como yo quiera a las prestaciones que me paga un patrón, pero si no cumple con algún requisito para exención, no va a ser exento. Aun cuando despensa pareciera un concepto de previsión social y que pudiera ser exento, no lo es porque no cumple con los requisitos. Aquí, aprovechando el tema, la despensa pudiera ser exento siempre y cuando cumpla con los requisitos. ¿Cuál es el principal requisito? El monedero electrónico, un concepto que se satanizó, que no se entendió o no se informó. Eso pudiera ayudarnos, pero ahorita no está, así que va totalmente grabado. ¿Cómo podemos verificar que estos conceptos que hasta antes de abril, hasta antes de abril de 2026 permitía clasificarlo como exentos y ahora no? Hay una guía de llenado que maneja el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria. Esto es lo que genera el SAT para indicarle al patrón cómo generar su nómina, cómo es la manera correcta de pagar los impuestos. Entonces, esto está vigente a partir del 1 de enero de 2026. Si alguno se ha dado cuenta, no tenemos timbrada, por lo menos varios compañeros no tenemos timbrada la nómina desde enero de 2026. Supongo que este debe de ser de una de las razones. ¿Por qué? Porque dice que cuando queramos clasificar nuestros ingresos de acuerdo al catálogo del SAT, el catálogo del SAT indica que esto es todo lo que podemos clasificar como percepciones de un trabajador. Lo que nosotros ocupamos es sueldos, salarios y rayas, gratificación anual con el aguinaldo,
prima vacacional, y todo lo demás lo poníamos en otros ingresos por salarios, que es la clave 038. Todo lo demás iba a la clave 038. Aquí está. Otros ingresos por salarios, PSM. Otros ingresos por salarios, despensa. Otros ingresos por salarios, actividades culturales y deportivas. Otros ingresos por salarios, el bono semestral. Otros ingresos por salarios, los quinquenios. Entonces lo único que sí se clasificaba de manera correcta era el sueldo, la gratificación anual y la prima vacacional. Y todo lo demás lo englobábamos en otros ingresos por salarios. Pero repito, a partir de enero de 2026, el SAT dijo, puedes clasificar tus percepciones con la clave 038, otros ingresos por salarios. Dice, y lo remarca en amarillo para resaltar, registrando siempre en el campo importe exento el valor 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo esto lo clasifico como otros ingresos, de acuerdo al catálogo del SAT, esto en importe exento debe ser 0, porque así lo dice su guía de llenado, registrando siempre en el campo importe exento el valor 0. Quiere decir que en automático, al no existir un valor en el importe exento, todo se convierte en grabado. Entonces todas las percepciones, nuestras percepciones a partir de abril de 2026 están grabados, incluyendo el concepto de ayuda que lo maneja como API base. Entonces, sumando estas cantidades, aplicándole la tarifa a este importe, verificamos si el cálculo está correcto. Entonces ya en automático me ubica, esta base grabable está en este rango. Entonces el límite inferior son 8.500, el excedente se le aplica una tasa del 21.36 y la cuota fija es de 916. ¿Cuánto me debería de retener? 1.340. Aquí hay una pequeña diferencia que desconozco por qué es. Es casi similar en todas. Aquí la diferencia es de 12.42 en el 7A y en el 13A es de 12.43. Desconozco cuál es el motivo, pero este es el procedimiento correcto para calcular impuestos sobre la renta. Entonces debió retenerme 1.340 y me retuvo 1.328. Me retuvo 12 pesos menos en el sobre cuando el cálculo me dice que debió hacer esto. Pareciera ser que es un beneficio, porque nos retuvo menos y estamos ganando un poquito más, ¿no? O me transfirió un poquito más, me depositó un poco más en mi tarjeta de nómina. Esto va a tener su repercusión en la declaración anual, donde nos van a salir las diferentes, pero ese es otro tema diferente que por lo menos ahorita no vamos a tocar. Entonces aquí nada más es corroborar. Yo estoy determinando 1.340.75 y él me está reteniendo, el sobre indica que me retuvo 1.328. Entonces hay una pequeña diferencia que tampoco es gravosa, pero es para verificar si estos cálculos están correctos o cómo los está realizando. Entonces aquí hay una simple comparación. ¿Cómo es el procedimiento actual a partir de abril 2026? Considerando todo como grabado y agregando un concepto de ayuda de 1.650 pesos. Para este nivel 1A hay un beneficio de 735.93. Aplicando este mismo procedimiento para un nivel 7A, vean ustedes que aquí la diferencia a favor en 1A está en 736 pesos aproximados. En un 7A disminuyó ya a 448. Es exactamente el mismo procedimiento. Todos estos conceptos en el proceso anterior solo graba sueldo base, el proceso actual todo es grabado. Y estos son los impuestos ya determinados de manera correcta. ¿Ok? Entonces aquí hay un beneficio de 4.48 y tenemos una diferencia en el cálculo de los mismos 12 pesos aproximados del 1A. El 13A, aplicando el mismo procedimiento, ya el beneficio ya disminuyó a 199 pesos. Quiere decir que si hay un 13C que tenga más prestaciones o tenga 5 quinquenios, posiblemente ya le resulte un impuesto o ya le resulte negativo este beneficio, porque esa fue la explicación que se dio.
los niveles más bajos en el primer año, donde vamos a tener un 3.300 de apoyo, van a salir ganando los niveles bajos, y los niveles altos posiblemente les salga una cantidad negativa, o sea, van a percibir menos de lo que debieron haber o lo que percibían. Entonces van a terminar pagando un poquito más. ¿Dónde lo vamos a ver o dónde nos va a afectar demasiado? En el segundo año, porque ahí el apoyo disminuye a 2.200, y en el tercer año mucho más todavía, que el apoyo va a ser nulo, perdón, de 1.100 pesos, y en el cuarto año, que lo que estima el gobierno es que cuando ellos dejen la administración ya tengamos que pagar el 100%. ¿Qué quiere decir? Que si ahora, tomando como ejemplo este nivel 13A, si antes pagábamos 1.020, dentro de 4 años, cuando se terminen los apoyos, vamos a pagar íntegro los 2.611 cada quincena. Entonces ahorita nos está apoyando, nos está beneficiando este apoyo. Por eso es que no nos afecta mientras, por lo menos en este año. Ahora, si ustedes ven, estoy agregando unas columnas de aguinaldo, prima vacacional y bono semestral. ¿Por qué? Porque es efectivamente donde nos va a pegar desde ya, desde el aguinaldo de este mayo, ya nos va a pegar. ¿Por qué? Porque la nómina actualmente, esta es la de mayo del año pasado, lo que corresponde a primer bono semestral, aguinaldo y prima vacacional, que son prestaciones anuales, pero que nos los pagan 2 veces al año, en mayo y en diciembre. El aguinaldo ya está clasificado y distribuido de manera correcta. El aguinaldo tiene una parte grabada y tiene una parte exenta, lo prevé la ley. Aquí son 30 UMAS los que pueden estar exentos al año, pero como el aguinaldo lo pagan 2 veces, entonces aquí son 15 UMAS en mayo y otros 15 días en diciembre, y suman los 30. Y para prima vacacional son 15 días al año. Entonces aquí tenemos 7.5 UMAS para mayo y otros 7.5 días para diciembre, para sumar los 15 días que están exentos, 15 UMAS que están exentos por concepto de prima vacacional. Entonces esto ya está correcto, esto ya está pagándose de manera correcta desde siempre. ¿En dónde nos va a pegar demasiado? ¿En dónde nos va a afectar? En el primer bono semestral. Repito, ahorita están clasificados como otros ingresos por salarios, y hasta mayo de 2025 permitía clasificar esta cantidad como un importe exento. A partir de enero de 2026, otros ingresos por salarios ya no puede tener cantidad aquí alguna. Aquí tiene que ser 0 y automáticamente se convierte en importe grabado. Es relevante porque es una cantidad muy considerable. Este es el bono semestral para un nivel 12A. Pero para un nivel 13A, que es el sobre que tengo actualmente, es muy fácil de calcular. Entonces simplemente ponemos el sueldo quincenal, que es el sueldo base quincenal, que así es como lo determina el gobierno. Nos paga estas prestaciones anuales, nos los paga en base al sueldo base, no al sueldo quincenal, solo al sueldo base. Entonces este sueldo base, que es de 15 días, pues simplemente lo divido entre 15. Y este es el sueldo diario por mi sueldo base. Y recuerden que tenemos 78 días de aguinaldo, que es la suma del aguinaldo más el bono semestral, son 39 días en mayo, más otros 39 días en diciembre, da los 78 días de aguinaldo que tenemos actualmente. Bueno, ahorita ya son 79.5 porque se ganó un día y medio más, pero para compararlo con lo del año pasado, son 78 días y dividido en 2 partes. Entonces hay una parte que nos pagan en mayo, serían 19 días de aguinaldo y 20 días de bono semestral y 7.75 días de prima vacacional. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos el importe diario de nuestro sueldo base por los días de aguinaldo y me da el importe del aguinaldo que debo de pagar, que debo de cobrar en mayo.
la prima vacacional igual, el bono semestral igual. De tal manera que la suma de estos tres conceptos, de estas prestaciones anuales, me da la cantidad de 28.475.82. Pero repito, tenemos partes exentas en aguinaldo y en prima vacacional. 15 días en mayo para aguinaldo y 7.5 días para prima vacacional. Entonces lo que estoy haciendo aquí para determinar la parte exenta, estos 2.545, es sumar los 15 días exentos de aguinaldo más los 7.5 días de prima vacacional por el valor de la UMA. La UMA estaba en 113.14. Entonces esta es la parte exenta. Quiere decir que la parte gravada es el total menos la parte exenta. Este sería el procedimiento actual, porque ya estoy grabando totalmente el bono semestral, ya no lo estoy poniendo como exento. Entonces este es el procedimiento actual. ¿Cómo era el anterior? Pues simplemente era grabado la diferencia del aguinaldo y la prima vacacional, y el bono semestral seguía siendo exento. Por eso es que aquí le estoy poniendo el anterior, la suma de lo que terminé como grabado con el proceso actual, le estoy restando lo que antes era exento. El bono semestral era exento, ese es el proceso anterior. Entonces, ¿esto con qué finalidad? Para hacer el cálculo o la comparativa. En el proceso anterior, con el proceso anterior, tomando este dato del bono semestral como exento, voy a sumar o voy a duplicar esta cantidad. Esto es lo que únicamente grababa en el proceso anterior, en la mecánica anterior. Únicamente grababa el sueldo base. Lo multiplico por 2, porque esto es quincenal, y aquí vamos a calcular una nómina mensual que es la de mayo. Lo multiplico por 2 y le sumamos la parte grabada de acuerdo a la mecánica anterior, donde el bono semestral no generaba impuesto. Entonces me da una base gravable de 32.024 y me genera un impuesto de 4.952, que es lo que estoy anotando aquí para efectos de comparación. ¿Cómo sería la nueva nómina para este mayo 2026? Entonces ya vamos a tomar la base gravable, la completa, donde ya todo es grabado, igual lo multiplico por 2 y ya también grabo el bono semestral. Entonces ya ocupo esta cantidad donde ya el bono semestral ya está considerado como grabado. Pues aquí se dispara. En mayo, un 13A le va a generar un impuesto de 11.467. Entonces, comparando 11.467 contra 4.952, hay un excedente de impuestos sobre la renta de 6.500 pesos. Y disminuyéndolo con los 3.300 que nos da el gobierno del estado como apoyo, aún así vamos a terminar pagando de más 3.215.48 para un 13A. Bastante revuelto este tema, o complicado los números, pero esto es lo que realmente deberíamos de tomar en cuenta para mayo. A un 13A en mayo va a pagar de más 3.215. Eso es considerando únicamente lo que ya aparece en nuestros sobres. Ahora imagínense poner Día del Niño, Día del Trabajador, estímulos, becas, se va a disparar. Entonces, la intención de esta pequeña presentación es para tener el contexto, entender el problema y si hay una posible solución, con conocimiento tratar de proponerla. Entonces, aparentemente en los meses normales, en las quincenas normales, no va a haber diferencias. En mayo es en donde vamos a tener el problema. ¿Con qué se puede compensar esta cantidad que vamos a pagar además? Pues con los impuestos a favor que seguramente vamos a tener en los meses o en las quincenas en donde no nos paguen estas cantidades. Por ejemplo, en abril serían 2 quincenas de abril, 2 quincenas de junio, 2 quincenas de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre.
Entonces son abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Son 7 meses. O sea, serían 14 quincenas. Pensando que voy a tener estos saldos a favor en las 14 quincenas que quedan. Más o menos se compensa con lo que me van a descontar. Bastante revuelto todos estos números, mejor no seguimos comparando más, pero es para tener idea de cómo es el cálculo, cómo en las quincenas normales aparentemente vamos a tener un beneficio sobre todo los niveles más bajos y posiblemente un cargo mínimo para los niveles altos, pero el detalle, el problema va a ser en los meses en donde nos paguen aguinaldo, mayo y diciembre, y sobre todo si es que nos va a grabar la totalidad de las prestaciones, sobre todo para los que tienen becas, estímulos, se va a disparar el impuesto sobre la renta.